¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Vamos a dar inicio, ahora sí, ya con el desarrollo de nuestra segunda parte, para lo cual vamos a comenzar ya a compartir pantalla. A ver, por este lado, ¿me confirman si se puede llegar a captar? Ujú. A ver, se puede ver, ¿no? Listo. Excelente, muy bien, muchachos. A ver, seguimos. Entonces, estamos en el pensamiento posformal, el pensamiento dialéctico de Jan Sinot. Claro, ¿no? Un aspecto importante, en lo cual continuamos todavía con Sinot. Entonces, este personaje ahora considera lo siguiente ahora, que le da un fuerte valor a la experiencia para poder llegar a tomar decisiones o, por otro lado, también llegar a adaptarse a nuevas situaciones. Aplica los frutos de la experiencia, por eso menciona hacia nuevas y complejas situaciones. Entonces, aquí se caracteriza entonces por la capacidad de manejar la incertidumbre, la inconsistencia, la contradicción y el compromiso. Esto implica el hecho entonces en las cuales, como habíamos mencionado en un momento, ¿no? Las cosas, por más que uno trata de esforzarse, hacerlas bien, a lo mejor no resultan como uno espera. Entonces, esa es la parte de la incertidumbre. Muchas veces se tiene que arriesgar a pesar de que uno no sabe cuál va a ser el desenlace. Y la juventud se caracteriza por eso, porque va a tener que saber tomar decisiones, tener que afrontar situaciones. Y eso es a lo que se va justamente a dirigir, ¿no? Entonces, se caracteriza por la capacidad de poder manejar así la incertidumbre, la inconsistencia en muchos casos y las situaciones contradictorias que se pueden llegar a vivir, ¿no? El pensamiento flexible presenta un pensamiento más adaptativo, donde a veces las reglas pueden llegar a ser quebrantadas. ¿Qué significa? Muchas veces cuando los chicos, los jóvenes en este caso, llegan a actuar basado en normas y en reglas, llega un momento en que pueden llegar a cuestionar si es que eso que presentan como normas o reglas pueden llegar a ser entendidas como tales. Y eso se daría entonces en este caso, ¿no? Por eso presenta entonces un pensamiento mucho más adaptativo, donde a veces las reglas también pueden llegar a ser quebrantadas. Asumir siempre una norma, una regla, una forma de ser, bueno, se puede llegar a asumir como el hecho de poder llegar a transgredirla, cambiarla y por otro lado mostrar un comportamiento diferente, ¿no? Una joven, por ejemplo, es de la que se puede llegar a sentir atraída por un chico al momento de ir a una fiesta, en una reunión de amigas y conoce a este joven. Pero sin embargo, ella llega a tener pareja. Entonces sucede que la parte de su pensamiento flexible es, me gusta, me agrada, pero sin embargo, tengo a alguien en mi vida. Llego a poner ciertos límites también a raíz de esto, ¿sí? No voy a confundir las cosas. Sé lo que siento por David, mi novio. En este caso, la joven puede entrar a un juego psicológico, pero lo importante es poder llegar a presentar ciertas reglas. Y en este caso, ella sabe entonces que van a haber ciertos límites, claro. Entonces ella dice, siempre he llegado a comportarme de la mejor manera, de forma intachable, pero, no sé, como que me ha agradado este momento, ¿no? Ella acepta el cortejo, acepta el poder bailar con él, pero hay un límite. Ya no aceptaría la propuesta de que él pretende llevarla a su casa. Entonces, ¿ella qué hace? Llega a presentar los límites. Y esta característica es lo que se va a llegar a dar ahora en ese campo. Entonces aquí es donde ella está presentando un pensamiento más relativo. Claro, el hecho de que pueda llegar a tener pareja no significa que no me pueda llegar a gustar otra persona, a pesar de que yo entonces sé lo que siento por esa otra persona, llego a poner mis límites. Entonces, en este campo, a eso es a lo que se refiere porque está en un nuevo contexto, está en una nueva situación. En otro ámbito, en otra etapa del desarrollo, quizás como en el caso de la adolescencia, podría estar presentando un fuerte sentimiento de culpa. Considera que a lo mejor lo que hizo nunca debió haber pasado. Y hay personas que tienden a fragelarse con ese tipo de situaciones.
Sin embargo, en este caso, ella se da permiso para poder llegar a conocer a alguien, pero también tiene claro qué es lo que siente por la persona que realmente ama. Si no llegara a tener claro, porque es parte de esta característica también durante esta etapa, la madurez emocional, si no se siente lo suficientemente madura para poder llegar a establecer esos límites, es mejor no entrar a ese juego psicológico. ¿Bien? Entonces, esto es la característica que se da dentro de un pensamiento relativista. Las cosas no son blanco y negro. En ocasiones robar puede estar justificado. Sí, pensamiento relativo. Y eso lleva a la persona a tener que evaluar situaciones. Es a lo que se le llama el pensamiento dialéctico. En un pensamiento dialéctico, al momento de evaluar situaciones para tomar decisiones oportunas, se evalúa sobre la base de costo-beneficio, que es lo que ella haría. Claro, como por ejemplo, si no llegara a poner mis límites, ¿hasta dónde llegaría a aceptar el cortejo de este joven? Costo-beneficio. ¿Cuál es lo favorable? Un gusto, una atracción, un momento agradable. ¿Cuál vendría a ser la parte desfavorable? El hecho de que a lo mejor pueda llegar a perturbar lo que siento. Probablemente puedo llegar a poner en riesgo una relación en la cual me siento muy cómoda y que es la relación que tiene con su novio. Entonces, de darse esto, ella es parte de su pensamiento dialéctico, pasar por este tipo de evaluaciones. Y es ahí donde justamente nosotros llegamos a tener en cuenta, en general, ¿no? Cuando llegamos a estar en una relación, en ocasiones vamos a tener momentos de altibajo, vamos a mostrarnos en un buen momento, vamos a tener malos momentos. Y es curioso que en algún instante, en un mal momento, aparece un joven, en este caso con respecto a la chica, en un mal momento con nuestra pareja real, aparece en ese momento un joven que llegaría en el momento en donde ella está necesitando de ser escuchada, de ser, de alguna manera, tal vez, bueno, reconocida. Y encuentra a alguien así. Es curioso, ¿ah? Pero eso pasa. De tal manera que ella utilizará también su pensamiento dialéctico, ¿sí? Para poder evaluar entonces lo que está experimentando. Y ese tipo de evaluaciones es la que nos hacen llegar a asumir también de esta manera si es que lo que realmente sentimos por la persona que realmente amamos o consideramos que amamos es real o simplemente tal vez puede llegar a ser algo de lo que ocurre ocasionalmente, forma parte de lo que pensamos, asumimos, pero no es lo que realmente queremos. El pensamiento dialéctico nos permite también tomar decisiones, no solamente en una relación de pareja, que puede ser un momento confuso, sino que además también para tomar otro tipo de solución de problemas, como por ejemplo, ¿qué podría llegar a darse en este caso? Cuando nos referimos acerca de un pensamiento de tipo dialéctico, ¿con qué estaría relacionado ahora este ámbito? El pensamiento dialéctico va a estar relacionado o podría llegar a desarrollarse o manifestarse de otra manera. Como por ejemplo, ¿en qué sentido? Si hablamos acerca de un pensamiento dialéctico, estaría correspondiendo, por ejemplo, hacia poder evaluar si deberíamos de trabajar o dedicarnos solamente a estudiar. Parte de eso también se resuelve con el pensamiento dialéctico. ¿Cuál es lo positivo? ¿Cuál es lo favorable de poder llegar a trabajar? Lo favorable es que se va a tener dinero, se puede ahorrar, favorece a los proyectos a futuro, seguir un posgrado. La parte negativa de llegar a trabajar, ¿cuál vendría a ser? La parte negativa sería el hecho de que no podría llegar a tener tiempo para otras actividades de las cuales sí vengo desempeñándome. Eso es en el aspecto dialéctico, ¿no? Entonces se evalúa el pro y el contra. Eso es lo que va a ocurrir. Y es lo que vemos también en este caso. Se toma en cuenta una idea que vendría a ser una tesis donde nada justifica la violación de la propiedad privada. Luego se toma en cuenta una idea contraria, que vendría a ser la antítesis. Y por otro lado, algunas situaciones justifican la violación de la propiedad privada y después es capaz de conciliarlas, o sea, viene la síntesis, donde la propiedad privada solo puede ser, puede violentarse por situaciones tan importantes como salvar una vida. Igual ocurre cuando uno evalúa entonces, ¿no? El pro y el contra de trabajar.
y finalmente la persona llega a una síntesis que vendría a ser la conclusión. Yo creo que sí sería favorable el poder llegar a trabajar, pero por ahora no lo creo necesario. Con la cantidad de cursos que tengo en la universidad va a ser más difícil. Mejor en el siguiente ciclo, donde tengo un menor número de cursos, creo que lo puedo manejar mucho mejor para poder llegar a trabajar. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que el joven está utilizando su pensamiento dialéctico para poder evaluar. Eso es lo que va a llegar a emplear, ¿no? En su pensamiento dialéctico, para poder evaluar situaciones. Y bien, eso es lo que justamente se va a ver reflejado entonces en este campo, ¿no? Ese es el pensamiento dialéctico. Muy bien, entonces esto es el pensamiento que se basa entonces en la experiencia y los juicios que al momento de evaluarlos nos hacen ser más racionales. A diferencia de un adolescente, el adolescente llega a ser más emotivo. Entonces, poder evaluar una situación como pro o contra es menos probable. El joven, más bien, al momento de adaptarse a nuevas situaciones basadas en la experiencia, le ayuda a tomar decisiones trascendentales, lo cual entonces va a ser también altamente favorable, pues, ¿no? Para lo que realmente desea. Entonces, ese va a llegar a ser el punto, ¿no? El aspecto más importante que podemos llegar a tenerlo en sí. Muy bien. Por otro lado, seguimos en el ámbito cognitivo. Seguimos ahora en el ámbito cognitivo. Y en el desenvolvimiento de naturaleza cognitiva, vámonos ahora a ver a continuación el llamado desarrollo moral de Kohlberg. Nos centramos en el desarrollo moral de Kohlberg. Lorenz Kohlberg, este personaje va a ser un seguidor de Piaget, por cierto, y como seguidor de Piaget va a llegar a también a considerar el desarrollo intelectual. Pero la propuesta de Kohlberg, pero la propuesta de Kohlberg va a llegar a estar dirigida más bien eh, hacia el razonamiento moral que suelen tener las personas. Kohlberg dice que el desarrollo cognitivo o el desarrollo intelectual va a estar en función al tipo de argumento que se llegue a utilizar para justificar ciertas expresiones o bueno, acontecimientos de carácter moral. Un ejemplo muy sencillo para entenderlo es, por ejemplo, cuando una señora llega a ver a su pequeño que está debajo de la cama y solo sorprende retirando dinero de su monedero. Cuando mamá lo confronta, el pequeño no sabe qué decir y ante el reclamo de la madre, el pequeño dice, pero solo tomé 50 céntimos. Mamá le dice de que no es la cantidad lo que ha tomado lo que le molesta, sino el hecho de llegar a coger dinero de un lugar donde no le pertenece, que es su cartera. Entonces, a raíz de esto, Colbert diría, la forma de razonamiento que tiene la señora es distinto a la forma de razonamiento que tiene el niño. Ambos tienen argumentos diferentes. Ambos presentarían argumentos distintos. Y eso entonces se va a llegar a dar aquí, teoría del desarrollo moral de Colbert. Entonces, Colbert, que es seguidor de Piaget, consideró que de la forma como argumentamos un juicio de carácter moral, es que se estaría expresando el desarrollo cognitivo. Entonces, en ese sentido es en donde Colbert llega a manifestarse también de esta manera, ¿no? La idea, lo que ha construido en su mente, el sujeto puede ver reflejado su desarrollo intelectual a partir de el razonamiento moral, a partir de cómo justifica un hecho de tipo moral. En eso es en donde se fundamenta a continuación, pues, el desarrollo intelectual. Colbert considera esencial entonces así comprender la estructura del razonamiento frente a los problemas que van a llegar a presentarse de carácter moral.
Es ahí entonces donde lo vamos a llegar a presentar, ¿no? Entonces, en sus investigaciones no se centra ya en los valores específicos, sino en los razonamientos morales, es decir, en las razones que tienen las personas para elegir una u otra acción. Para elegir, dijimos, una u otra acción. Entonces, es por eso que Colbert llega a diseñar diversos juicios, o perdón, dilemas morales, considerando que dependiendo del tipo de argumento que va a llegar a tener así la persona, va a reflejar de esta manera su desarrollo intelectual. Entonces, los dilemas morales ya sabemos que vienen a ser situaciones, problemas generadas, diseñadas para poder llegar a utilizar el intelecto. Sin embargo, no llega a presentar pues una solución definitiva, ¿no? Claro, sirven simplemente para poder argumentar en tal caso. Y eso es justamente lo que él plantea, dilemas morales. Y el dilema que llega a presentar Colbert, aquí están los dilemas morales o los aspectos formales del pensamiento, se conoce a través de el caso o el dilema de Haynes. Este es precisamente el dilema de Haynes. Una mujer está cerca de morir de cáncer y un farmacéutico ha descubierto un medicamento que los doctores creen que puede salvarla. El farmacéutico cobra $2,000 por una pequeña dosis, 10 veces lo que cuesta hacer el medicamento. El marido de la mujer enferma, Haynes, pide prestado a todos los que conoce, pero solo puede reunir $1,000. Le ruega al farmacéutico que le venda el medicamento por $1,000 o que le permita pagarle el resto después. El farmacéutico se niega diciendo, yo descubrí el medicamento y voy a ganar dinero con él. Haynes, desesperado, entra al almacén del hombre y roba el medicamento. La pregunta es, ¿debió Haynes haber robado? ¿Por qué? En este caso, Colbert no se centra en la respuesta afirmativa o negativa. Entonces ya no se centra en la idea de poder llegar a presentar a raíz de ello el que está a favor o está en contra. No, aquí lo que importa ahora va a ser el argumento. Lo que importa, lo que interesa ahora es el argumento. Entonces no es si la respuesta es sí o no. Lo importante es por qué se cree que sería conveniente, favorable o desfavorable. Entonces, lo que le interesa es el argumento. Y es aquí entonces donde él, al momento de realizar su estudio con personas de diversas edades, llega a darse cuenta de que existen varias formas de expresión de esto. Y es ahí donde presenta sus niveles o etapas del razonamiento moral, señalándose a partir de esto los niveles preconvencional, convencional y posconvencional, en la que, dependiendo del tipo de argumento presentada por la persona, lo ubicaría en alguno de estos niveles. Lo ubicaría en alguno de estos niveles. Y eso es lo que vamos a llegar a tener en cuenta a continuación. Entonces, cuando hablamos acerca de el nivel de naturaleza preconvencional, si hablamos acerca del nivel preconvencional, este primer nivel se va a llegar a dar de 4 a 10 años. Y Colbert le llama una moral heterónoma. Colbert le llama así moral heterónoma porque en este tipo de moral, dice este personaje, las personas actúan en base a normas condicionadas, y por eso es que predomina un individualismo. Como por ejemplo, una moral condicionada es porque la persona llega a actuar, pero buscando algo a cambio. Yo te ayudo si es que tú me ayudas con esto. Favor con favor se paga. Eso viene a ser. Entonces, la persona actúa bajo controles externos, al final. Además que obedecen reglas para poder evitar ciertos castigos, lo cual se puede llegar a dar entonces como cuando un niño de 10 años, al momento de llegar tarde de jugar pelota, mamá se enoja y lo castiga. Lo deja 2 semanas sin jugar pelota. A la siguiente semana, mamá le dice, vas a volver a ir a jugar
este día, pero si vuelves a llegar tarde, 2 semanas más sin jugar pelota. El pequeñito lleva su reloj en la mano, llega a jugar y faltando pocos minutos para las 5 de la tarde, que es la hora límite que le dieron, el pequeño coge su pelota y sale corriendo. Hasta que llega a casa, mamá ve el reloj y le dice, son las 5, mañana puedes volver a salir. El muchacho, el hecho de que llegó temprano a casa, no fue por un sentido de responsabilidad, no es porque me están formando, estoy formando una personalidad, no, nada que ver. El pequeño lo hace para que no lo vuelvan a castigar como la última vez. Ah, entonces, ¿eso qué vendría a ser? Obedece las reglas para poder evitar el castigo y recibir la recompensa o, en este caso, también la aprobación. Bien, eso se daría, ¿no? Se concentran entonces también en este caso en sus formas físicas. Se van a llegar a formar entonces eh, en sus formas físicas, dijimos, ¿no? ¿Sí? Se concentran entonces en sus formas físicas, como tamaño de una mentira o sus consecuencias. Claro, ¿no? Que sería la cantidad de daño. Ah, entonces, debe robar la medicina, digamos, en el dilema de Haynes, estar en el primer nivel, o perdón, en la etapa uno. Sería algo como, debe de robar la medicina, no es malo, él quiso pagar el medicamento, no debe de robar, debe de robar, perdón, la medicina, no es malo, él quiso pagar el medicamento. Entonces, eso sería para los que están a favor, sí debió haber robado el medicamento, Haynes. Los que están en contra dirían, no debe de robar, además, no obtuvo permiso, usó la fuerza y dañó todavía. Se centran entonces en el castigo, ¿no? Claro. Entonces no hizo, no debió haber hecho eso en sí. En el segundo nivel es donde primen el individualismo o el beneficio propio. Se da para poder pedir algo a cambio y consideran un acto en términos de necesidades humanos. ¿Esto qué significa? Que la persona está actuando de esta manera. Está bien robar el medicamento. Su esposa lo necesitaba. Tiene que salvarla. En contra, el farmacéutico no es malo, solo que quiere tener un beneficio justo. Entonces, aquí lo que sucede es que está basándose en términos de necesidades. Por esa razón, entonces, se le da un valor a partir de ello, ¿no? ¿Sí? Entonces, nivel preconvencional predomina lo que estamos subrayando. Evitar el castigo, predomina el individualismo y actuar en base a las necesidades. Muy bien. Entonces, es ahí donde lo vamos a llegar a presentar, ¿no? Por otro lado, otro detalle importante que vamos a llegar a considerar y a tener en cuenta es lo siguiente, la moralidad convencional. Vamos con la segunda. En una moralidad de tipo convencional, esta se va a llegar a dar de 10 a 13 años aproximadamente. Y es aquí donde se va a tener otro tipo de valores. Las personas autorizan estándares de las figuras de autoridad. Las personas, perdón, interiorizan entonces, así dijimos, estándares de las figuras de autoridad. Significa que las personas llegan a actuar en base a los modelos presentados por una autoridad. Por ejemplo, uno actúa en base a lo que nos indica el maestro, nos indica papá o mamá. Hay una preocupación también por la aprobación y por lo tanto sentirse buenas o agradar a los demás. Esto está altamente caracterizado por el llamado sentimentalismo. Y es que cuando hablamos acerca de un sentimentalismo, se refiere a poder llegar a valorar la condición afectiva. Sí, ¿no? Hay una gran preocupación entonces por ser buenas o agradar también a los demás. Se toma en consideración también las circunstancias. ¿Qué significa? Se toma en cuenta el contexto, la situación y todo ello, ¿no? Aquí están, en este caso, en la respuesta de Haynes, por ejemplo, que dirían,
Aquel que está a favor diría, está bien que haya robado el medicamento, lo importante es el amor que siente por su esposa. Este argumento es de tipo, de tipo convencional porque se está centrando en el sentimentalismo, precisamente, en el sentimentalismo. Por otro lado, en contra, no está bien robar. No es que el esposo sea insensible o que no la ame, simplemente el farmacéutico, él es el egoísta y él es el insensible. Entonces, en ambos argumentos se centra en la parte afectiva, claro, ¿no? En donde en ambos argumentos se centran en la parte afectiva. Muy bien, se desarrolla así una conciencia social. ¿Qué pasaría si todos actuáramos igual, no? Claro, se desarrolla una conciencia social, dijimos, y es donde se presenta ahora esto. ¿Qué pasaría si todos actuáramos igual? Ah, entonces hay una valoración para actuar en base al deber. Debe robar. Si su esposa muere, es su responsabilidad. Entonces se centra ahora en el sentido de responsabilidad. Valoración por el deber, ¿no? Que es el sentido de responsabilidad. Consideran de que un acto es erróneo independientemente ahora del motivo o de las circunstancias. Está bien que quiera salvar a su esposa, pero robar siempre es malo. Entonces aquí ya no estaría al margen en sí de lo establecido a nivel social, ¿no? Propiamente dicho, sino que la persona llega a actuar ahora, pero independientemente de las circunstancias. ¿Bien? Entonces, en este caso, aquí es donde tenemos a la moralidad de tipo convencional. Convencional, sentimentalismo convencional basada en la conciencia social. En una moralidad postconvencional, por otro lado, si hablamos acerca de una moralidad postconvencional, esta es la que se va a llegar a dar más bien en la adolescencia, claro, es decir, de los 13 años en adelante, o probablemente también nunca se desarrollaría, o probablemente también nunca se desarrollaría. Eso vendría a ser en la moralidad postconvencional. En este caso, nos damos cuenta ahora de lo siguiente. En una moralidad postconvencional, ¿qué es lo que vamos a llegar a encontrar? Elaboran sus propios juicios, pero en base a la imparcialidad y la justicia. Elaboran sus propios juicios, dijimos, en base a la imparcialidad y la justicia. Cuando hablamos acerca de imparcialidad y justicia, se refiere a que las personas actúan sin tener en cuenta las condiciones, es decir, lo que se considera ahora es la imparcialidad al momento de ser más objetivos. No se busca favorecer a nadie, esa es la imparcialidad. Muy bien. Y se actúa en base a la justicia. Por otro lado, también se valora el bienestar de la sociedad, claro, ¿no? Que es la forma en la cual estarían participando el valor por lo demás, y es en la que se llega a compartir el establecerse con otros, el vínculo, la relación, cómo se estaría dando, bueno, pues participa de esa manera. Se valora entonces el bienestar, dijimos, de la sociedad. Hay una gran importancia también por la obediencia de las leyes. Claro, ese es otro detalle también muy importante. Hay un gran valor, hay una gran importancia por la obediencia, dijimos, en relación a las leyes. ¿Qué significa? Que aquí lo que se valora ya es en base a normas o reglas establecidas. Entonces, el actuar se va a llegar a dar en función a eso. La ley no rige en estas circunstancias. No es correcto robar, pero se justifica. Entonces, en este caso, está considerando que la ley no es un elemento relevante cuando se trata de salvar. La situación no justifica tomar tampoco la ley por su propia mano. Recuerden que cualquiera de los dos argumentos son aceptables siempre y cuando tengan características que lo hacen ubicarle dentro de una moralidad postconvencional. A eso se refiere en este caso.
Entonces, una moralidad de tipo postconvencional vendría a ser ello también, ¿no? Claro, entonces la situación no justifica tomar la ley por la propia mano. Por otro lado, hay un predominio de principios éticos universales. Se da a continuación el predominio de los llamados principios éticos universales. ¿Qué sería esto? Es el valor por la vida y por la dignidad. En este último nivel, viene a ser este es el más complejo o el más elaborado. Las personas llegan a actuar ahora en base hacia el valor de la vida o por la vida o la dignidad. Las personas hacen lo que creen que es correcto ahora. Tiene entonces que actuar en términos del principio de preservar y de respetar la vida. Ujú. Tiene que actuar entonces en términos del principio de preservar y respetar la vida. Por otro lado, se actúa en función también a normas éticas interiorizadas. Se actúa en función a normas éticas interiorizadas, que significa que la persona valora condiciones como, por ejemplo, la vida, valora la justicia, valora la dignidad propiamente dicho. Eso se refiere con principios éticos universales. Entonces, no se debería actuar en función a los sentimientos propios, sino considerando también el valor de todas las vidas involucradas. Entonces, en el nivel postconvencional, la persona lo que hace es llegar a considerar, tomar en cuenta, mejor dicho, esta forma de expresión, ¿no? El comportamiento del sujeto se va a llegar a basar entonces en esto, ¿bien? En utilizar los principios éticos universales, la vida, la justicia, la libertad, la igualdad y la dignidad. Eso es lo que se valora en el nivel postconvencional. Muy bien. A ver, si me han ido captando la idea. A continuación, yo les voy a presentar una situación y ustedes me van a decir si es preconvencional, convencional o postconvencional. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo a continuación. Si dice que es malo, convencional, y si dice que es ilegal, es postconvencional. Y ya, claro, digamos como que la parte de la palabra clave, si queremos encontrarlo así, si estamos hablando de un plano legal, claro, tendría que ver dentro del plano postconvencional. Claro, ¿no? Claro. Pero no es que sea malo o bueno el hecho de que sea convencional. No, eso depende del argumento. Recuerden que el argumento es lo importante. Entonces, a ver, una joven universitaria es la que le dice a sus compañeros de clase, chicos, debemos de ayudar a Diana luego de el accidente que tuvo. Va a tener muchos gastos médicos y hay que apoyarla haciendo actividades. Recuerden además que nadie está libre de accidentes y si ustedes estuvieran pasando por la misma situación que nuestra compañera Diana, también buscarían apoyarla. Entonces, en este caso, ¿qué nivel sería? Preconvencional, convencional o postconvencional. Entonces, aquí la característica principal, ¿cuál va a llegar a ser? En el enunciado, el argumento de la joven consistiría en llegar a señalar, nadie está libre de accidentes. Si ustedes estuvieran pasando por la misma condición, también buscarían que los apoye. ¿Eso qué sería? Eso se vuelve convencional. Eso se vuelve convencional. Claro, muy bien, muchachos. Eso se volvería más bien convencional, sobre todo por el sentimentalismo y por la regla de oro. Ayuden a nuestra compañera como a ustedes les gustaría que los ayuden. Claro, de eso se trata entonces cuando hablamos acerca del, del convencional, ¿no? Claro, muy bien. A ver, otra. Eh, Al momento en el que un político llega a hacer proselitismo, al momento de que el político llega a hacer proselitismo, eh, llega a mm, ayudar a una comunidad muy necesitada a nivel económico, pero lo hace para obtener sus votos. Una vez que llega a pasar la campaña, deja de apoyar. Eso, ¿cuál vendría a llegar a ser ahora?
esta persona está llegando a actuar para poder ayudar a otros. Sin embargo, cuando obtiene los votos, ya dejaría de apoyar. Esto entonces se conoce como un nivel de tipo preconvencional. Claro, eso va a llegar a ser ahora preconvencional. ¿Por qué? Porque hace referencia hacia el beneficio propio. Claro, actúa sobre un individualismo, por supuesto. Entonces, eso se volvería preconvencional. Claro, ¿no? Muy bien. Eso se volvería entonces de naturaleza preconvencional. ¿Ya? Se convertiría así, entonces dijimos, de naturaleza preconvencional. Muy bien, muchachos. Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Ahora, por otro lado, al momento de referirnos, ante el problema de la, a ver, claro, un conductor de taxi le pide a su copiloto que se ponga el cinturón de seguridad, ya que dentro de poco van a llegar a pasar por la ATU y no quisiera que sea sancionado. En este caso, ¿en qué nivel se encontraría ahora el conductor? ¿En qué nivel se encontraría el conductor? A nivel preconvencional. Ajá, correcto, muy bien. Porque la persona no lo hace por cuidar la vida del pasajero, sino lo hace porque si no sería él sancionado. Por lo tanto, quiere evitar el castigo. Muy bien, muchachos. En el problema de la eutanasia, en el dilema de la eutanasia, una persona dice, yo sí estoy a favor de la eutanasia, a pesar de que es una muerte inducida, es darle una muerte digna a alguien que ya viene sufriendo. ¿Cuál sería el nivel en el cual se encontraría ahora esta persona? ¿En qué nivel se encontraría ahora esta persona? Eso se va a llegar a convertir en un postconvencional. Claro, eso se llamaría postconvencional. ¿Por qué? Palabra clave, hablamos acerca de una muerte digna. La dignidad corresponde hacia el nivel postconvencional. Claro, muy bien, efectivamente. En el mismo problema de la eutanasia, esta persona dice, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia porque si yo estuviera en esa situación, no me gustaría que me desconecten. ¿En qué nivel se encontraría ahora el sujeto? Eso que vendría a llegar a ser. Eso sería convencional, correcto, sería convencional, porque cuando hablamos acerca del convencional se refiere a la regla de oro. Entonces, en este caso, al momento de decir, yo estoy en desacuerdo porque si a mí me pasara, no me gustaría que a mí me desconecte. Eso vendría a ser entonces convencional por la regla de oro. Claro, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Por la regla de oro. Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Listo, muy bien, excelente muchachos. Entonces, bueno, pues ese va a llegar a ser el punto clave en todo lo que estamos refiriendo también en este caso. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Eso va a llegar a suceder entonces, ¿no? Listo, excelente. Moralidad de tipo postconvencional, ¿no? Moralidad de tipo postconvencional. Bien. Por otro lado, seguimos. En contradominio psicosocial de la adultez temprana, nos damos cuenta de que aparece también una teoría llamada la teoría de los modelos de las etapas normativas. ¿Esto qué significa? Que al momento en el cual se llega a presentar las características de tipo social, se busca que los individuos, para que puedan vivir de manera armónica, nos referimos a los adultos tempranos,
para vivir de manera armónica, entonces deberán de realizar un comportamiento secuenciado, ordenado, para que puedan trazar sus metas, para que pueda llegar así a trazarse las metas. Ese es el modelo de las etapas normativas. Entonces, aquí explican el desarrollo psicosocial en términos de una secuencia definida de cambios relacionados con la edad, como por ejemplo en este caso, modelo de las etapas normativas. Por ejemplo, una joven llega a terminar la universidad, se compromete con un muchacho, llega a casarse para finalmente terminar teniendo, o para finalmente, perdón, tener hijos. Entonces, el modelo de las etapas normativas dice que cuando se lleva una vida basada en objetivos y en metas programadas, es bastante favorable el desenlace. Por eso dice, explican ahora el desarrollo psicosocial en términos de secuencia definida de cambios relacionados con la edad. Eso es lo que va a darse aquí, ¿no? Entonces se va llegando a adaptar de una mejor manera, se acomoda y se ajusta así hacia nuevas situaciones. Claro, ¿no? Desarrollo entonces de la personalidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta teoría dice que cuando nosotros llegamos a adaptarnos, a ajustarnos de una mejor manera, tomamos mejores decisiones. Desde el punto de vista de Eric Erickson, él llega a considerar la intimidad ahora frente al aislamiento. Durante la etapa de la adultez temprana, es el joven ahora quien busca establecer buenas relaciones sociales, adaptativas, y eso es lo que se va a dar en este campo. Si los jóvenes no son capaces de poder asumir compromisos personales profundos con otros, pueden entonces aislarse y ensimismarse. Sin embargo, necesitan también de cierto aislamiento para poder reflexionar sobre su vida u optar también por quedarse solos, sin una relación formal, sin una relación formal. Entonces, si los jóvenes no son capaces de poder asumir compromisos personales, dice, entonces, ¿qué significa? Buscan establecer buenas relaciones amicales, compartir con personas que se vuelvan más significativas para ellos, interactuar de esa manera. Compartir, entonces decíamos, con otras personas y volverlo más significativo. Ahí están los mejores amigos, ahí están las relaciones de pareja, claro, ¿no? Pero si no se desea llegar a interactuar con otras personas, asumir un compromiso de esta naturaleza, entonces, ¿qué busca el joven? Sentirse solo. Se aísla de las relaciones y de los encuentros sociales. Eso lo va a caracterizar. Entonces, eso es intimidad frente a aislamiento. La intimidad viene cuando se asume el compromiso. Tener amigos, compartir un tiempo, eso es intimidad. Cuando llega más bien a formalizar una relación de pareja, eso es intimidad. Cuando llegue a establecer entonces una relación de pareja, esa es la parte de la intimidad. Pero también en algún momento va a llegar a buscar también estar solo. Sí, ¿no? Y bueno, eso viene a ser cuando decide, por ejemplo, no intimar con nadie, no relacionarse sentimentalmente con nadie tampoco. Esa es la parte también de la intimidad. Oye, eso se llama intimidad frente a aislamiento, entonces, ¿no? Como característica principal. Muy bien. Entonces, esto caracterizaría, por ejemplo, también, ¿no? Una joven cuando dice, luego de haber tenido una relación de 2 años con Francisco, la verdad es que ahora, hoy por hoy, no quiero estar con nadie. Entonces ella cuando decide estar sola y dedicarse a terminar la maestría, viajar con amigas, eh, dentro del campo de la relación de pareja eh, estaría experimentando el aislamiento, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, esa es la característica sobre todo también, ¿no? Claro. Entonces, puede deberse a varias situaciones, ¿no? Puede deberse a decepción,
puede verse a una reevaluación de prioridades también. Claro, ¿no? Hay personas que incluso cuando dice, bueno, yo estoy estudiando, estoy trabajando y estoy realizando un nuevo proyecto, la verdad que a mí no me da tiempo para tener pareja. Entonces, ¿para qué tener pareja si no tengo tiempo? Tengo tantas cosas por hacer, tengo tantos compromisos que a la final pues me di cuenta de que no me permite desenvolverme adecuadamente, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? Cuando hablamos de la intimidad frente al aislamiento. Por otro lado, mientras, dice Erickson, mientras trabajan también para poder resolver demandas conflictivas de la intimidad, la competitividad y la distancia, desarrollan un sentido ético, que significa el poder buscar, el poder llegar a actuar de manera correcta, lo cual era considerado por Erickson como la marca del adulto, que significa que el adulto se va a llegar a desenvolver en un comportamiento ético. No solamente se trata de poder compartir con alguien, sino también elaborar planes a futuro. Los jóvenes adultos que han desarrollado un fuerte sentido del yo durante la adolescencia también ya están listos para fundir su identidad con la de otra persona. Ujú. Así, las relaciones maduras son aquellas que han logrado establecer un equilibrio en los conflictos psicosociales anteriores. En los conflictos psicosociales anteriores. Entonces, las relaciones maduras son aquellas que han logrado establecer así un equilibrio en los conflictos psicosociales anteriores. ¿Esto qué significa? Que al momento de haber superado los conflictos, como por ejemplo confianza frente a desconfianza, ahora el joven ha desarrollado confianza. Entre la autonomía y la vergüenza, ha desarrollado mayor autonomía. Entre iniciativa y culpabilidad, ha desarrollado mayor iniciativa. Entonces, ¿qué significa? Que esto más adelante le favorece cuando tenga una relación estable. ¿Por qué? Porque la persona que confía es autónoma, es independiente, tiene iniciativa, elabora proyectos, laboriosidad, es activo y también pasa por la identidad, sabe quién es y a quién desea tener a su lado. Finalmente, luego de haber superado entonces las crisis anteriores, la persona ya puede llegar a tener una relación de alguna manera mucho más estable, porque ha superado las crisis anteriores. Claro, entonces a eso se refiere entonces, ¿no? Claro, entonces por eso dice, las relaciones maduras son aquellas que han logrado establecer un equilibrio en los conflictos sociales anteriores. Claro, ¿no? Entonces eso le va a permitir, obviamente, desenvolverse en una relación estable y madura, ¿no? Muy bien, como un punto entonces más significativo, ¿no? Hacia todo esto. Muy bien, a eso se daría, ¿no? Erickson además diferenció las intimidades sexuales que tienen lugar en los encuentros casuales de la intimidad madura, que es la que va más allá de la mera sexualidad y la genitalidad. Eso significa que para Erickson puede llegar a convertirse en algo muy importante, muy valioso, el poder llegar a tener encuentros sexuales que puedan unir la relación y que no solo sea, o que no sea en tal caso, una expresión solo de tipo recreativa. Claro, ¿no? Hoy por hoy en nuestros medios más contemporáneos sucede que entonces las personas pueden llegar a creer estar en una relación sexual más de tipo recreativa, es decir, más de entretenimiento, que el hecho de poder ser un medio, solamente es un medio para poder llegar a eh, consolidar mucho mejor la relación. Entonces, eso es justo lo que se va a llegar a presentar entonces también a raíz de ello, ¿no? Claro. Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de lo que él plantea, Erickson, consistiría en darle un valor muy significativo, ¿no? A la que podría llegar a estar planeando o desarrollando también de esta manera.
Muy bien, entonces sería la intimidad madura, ¿no? Que es la que va más allá de la mera sexualidad y también dijimos de la genitalidad, ¿no? Que es otro detalle. Muy bien, muchachos. Listo. Y eso viene a ser entonces en cuanto a la juventud o lo que va a llegar a ser la adultez, ¿no? Esa sería la adultez. Y la adultez temprana. Eso va a corresponder ahora hacia la adultez temprana. Muy bien. A continuación, vámonos ahora a continuación con la adultez intermedia. Claro, ¿no? Vamos a continuación ahora a la adultez intermedia. La adultez intermedia viene a ser ahora la etapa de la vida donde se va a llegar a presentar a continuación la característica de, ahí está, la adultez intermedia entre los 40 y los 60 años. Claro, entonces vamos ahora entre los 40 y los 60. Esta es la etapa donde comienzan a darse los primeros cambios biológicos. ¿Qué vendría a ser? El climaterio. El climaterio es característico tanto de varones como de mujeres. Ese es el ámbito del climaterio. Y es que cuando hablamos acerca del climaterio, va a llegar a ser una etapa de cambios, una etapa de cambios. Cambios que vamos a ir llegando a presentar, cambios, decíamos, que vamos a llegar a presentar climaterio a nivel biológico y que van a presentarse entre los 45 y 50 años, más o menos, ¿no? A continuación. Entonces el climaterio, ahí está, corresponde al periodo en el que tanto en varones como en mujeres se van a presentar cambios hormonales y otros también van a llegar a ser de carácter fisiológico como antesala al cese de la capacidad reproductiva. ¿Qué significa? En el caso de ellas van a dejar de menstruar y el dejar de menstruar implicaría el dejar de ovular. Y esto corresponde al hecho en el que ya no van a seguir teniendo descendencia, ¿no? Hijos. En el caso de los varones, lo que sucede es que llega a disminuir la capacidad fértil. ¿Pueden llegar a seguir teniendo hijos? Sí, pero disminuye también esta condición, ¿no? Claro. Entonces eso se daría en el caso del climaterio, ¿no? El antesala, el anticipo. ¿Y estos cambios a qué van a llevar? Bueno, pueden llevar ahora a lo siguiente. En el caso de las chicas, por ejemplo, ¿a qué las lleva? La disminución de la producción de estrógenos y de progesterona. Esto hace entonces que comiencen a presentar también ciertos estados de susceptibilidad, porque implica cambios a nivel afectivo. Bien, entonces de esa manera aparece, ¿no? Disminución de la producción de estrógenos y por otro lado también de progesterona. Se van a llegar a presentar también bochornos por las noches, sudoración nocturna, insomnio, también van a presentar cambios que son parte de los cambios fisiológicos también, por cierto, el insomnio, pérdida del sueño, presenta también mareos o vértigo, ¿sí? Presenta mareos, vértigo. Aparece también esto, ¿no? Se desarrolla también cierto cansancio. Hay una disminución de la libido, que viene a ser la disminución de la libido, se refiere a la disminución del deseo sexual. ¿Y eso qué significa? Bueno, que se vuelve menos apetente, pues, ¿no? A nivel sexual, hay menos motivación por la actividad sexual. Claro, ¿no? Entonces, eso también cambia, va disminuyendo. Se queda vaginal, irritabilidad, lo cual hace que ellas tiendan a mostrarse enojadas, se ofuscan rápidamente por lo que le puedan decir, son susceptibles a los comentarios que puedan llegar a recibir también. Eso que es irritabilidad. Bien. Por otro lado, también tendencia a la depresión, lo cual hace que comparan también su vida con la de otros y llegan a mostrarse muy susceptibles emocionalmente, ¿no? Más aún, por ejemplo, en este caso, cuando cuando mamá llega a estar en casa, irritabilidad, se enoja porque las cosas están desordenadas, ella dice, no me creen que soy su empleada, se molesta, se enoja, se ofusca, pero también llega a sentirse melancólica,
Claro que sí, también se puede llegar a desarrollar melancolía. Y esto sucede como cuando al momento de, como el momento en el cual el hijo le dice que ya de haber compartido con ella en el desayuno y parte del almuerzo, le dice ahora pues el día de la madre a mamá que ahora se va a ir a ver a la señora Gloria, la mamá de su enamorada. Entonces, cuando eso pasa, cuando eso ocurre, también un estado de melancolía, ¿no? Claro, entonces ahí, por ejemplo, también, ¿no? Mamá se muestra melancólica, susceptible. Claro, para eso uno tiene hijos, para que al final se vayan. Claro, uno no sabe para quién trabaja, dice mamá. Entonces, claro, entonces en ese caso, pues se muestra muy susceptible, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Eso implicaría también la parte de la irritabilidad, ¿no? Por otro lado, en el caso de los varones, también van a presentar cambios. Hay una disminución de la producción de testosterona. Claro, y esto implica que van llegando a cambiar asuntos como, por ejemplo, la masa muscular va disminuyendo. Hay una disminución de la vitalidad y de la virilidad, disminución también de la masa y de la fuerza muscular, como ya decíamos. Cambios en la estructura ósea. Ujú. Dificultad para poder alcanzar y mantener una erección. Esto está íntimamente relacionado con la disfunción eréctil. Esto estaría fuertemente relacionado con la disfunción eréctil. ¿Y esto qué significa? Que pues llega a presentar dificultad o incluso considerada también la imposibilidad para poder llegar a tener una erección. Entonces ahí se da, ¿no? Hay una disminución también de la fuerza y del volumen eyaculatorio. Fuerza y volumen eyaculatorio. Y además hay una disminución también, como ya dijimos, de la fertilidad. Claro. Entonces, es aquí donde ya las cosas van cambiando, ¿no? Y se van a ir adaptando de una manera distinta. Muy bien. Entonces, por esa razón es donde encontramos el llamado climateria, ¿no? Que es la antesala. Antesala para que pueda llegar a darse, para que pueda llegar a acontecer lo que será la menopausia y la andropausia. En el caso de la menopausia, corresponde al momento en el que la mujer tiene ya su última menstruación, presentándose este periodo alrededor entre los 45 y los 52 años. En el caso de los varones, la andropausia corresponde al momento en el que el varón presenta cambios hormonales coincidiendo con el climaterio y presentándose este periodo alrededor de los 50 años en adelante. Entonces en este caso, pues ya igual no el desempeño sexual va disminuyendo. Claro, ¿no? Disminuye también aquí el desempeño sexual, ¿ya? Andropausia y la menopausia, ¿no? Respectivamente. Pero en otros cambios que van a llegar a tenerse. A continuación vamos a presentar también algunos otros cambios. Aquí de lo que nos vamos a ir dando cuenta es a continuación de lo siguiente, ¿no? Se produce cierto deterioro en la agudeza sensorial, como por ejemplo la llamada presbiopía. ¿Qué es la presbiopía? Es cuando la imagen se forma detrás de la retina. Y al formarse detrás de la retina no se puede llegar a registrar directamente. Claro, no. Detrás de la retina, dijimos, se forma detrás de la retina. Lo cual hace que el individuo tienda a alejar los objetos. Aleja los objetos porque la imagen se forma detrás de la retina. Al momento de alejarlo, entonces se acerca un poco más y ahí es donde se puede ver mucho mejor. Por eso esto se conoce como la presbiopía. ¿Bien? Hay una disminución de la fuerza y de la coordinación muscular. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? La tendencia a mantener entonces competencias físicas según el estilo de vida y sobre todo la vida saludable, ¿no? Claro, como parte entonces lo que se estaría viendo, sí, en ese sentido, ¿no? Claro. Muy bien, entonces, este es justamente lo que se estaría dando, ¿no?
Eso se daría. Pero la característica es que estos cambios van a llegar a darse, mejor dicho, pero eso va a depender sobre todo también del estilo de vida que se haya tenido. Entonces, si aquel que ha sido durante su etapa de juventud ha practicado deporte, ha tenido eh, una comida saludable, una dieta saludable, horas de sueño oportunas, bajo nivel de estrés laboral, entonces llega a la adultez intermedia en las mejores condiciones. Claro, ¿no? Llega a la adultez intermedia en las mejores condiciones. Entonces, por tal razón, es aquí donde toma otras decisiones, practica deportes, se enferma menos, claro, ¿no? Y puede llegar incluso a sus 50 años todavía a seguir teniendo actividad sexual, ¿no? Claro, pero pues van disminuyendo algunas otras características también poco a poco, ¿no? Tendencia a mantener, entonces dijimos, competencias físicas según el estilo de vida y la vida saludable. Bien, eso es lo que vamos a ver entonces en ese sentido, ¿no? Eh, Estas características se dan a nivel físico, entonces, ¿no? Características a nivel biológicas. En el dominio cognitivo, en la adultez intermedia, ahora vamos al dominio cognitivo, vamos ahora a continuación. En ese sentido, se mantienen las capacidades intelectuales en mejores condiciones. Es más, se considera que aquí es donde existe el máximo desarrollo intelectual. Aquí los adultos tienden a preocuparse más que por la cantidad, es la calidad lo que importa. Las habilidades mentales llegan a su máximo desarrollo y los mejores científicos, escritores y artistas consiguen sus mayores logros en esta etapa, aun cuando la producción disminuya en cantidad, aumenta en calidad. Aquí los mejores científicos entonces van llegando a presentar una producción mucho más compleja, más elaborada, claro que sí, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría, no? Aumenta la calidad, pues, ¿no? Esa es la idea, más que la cantidad. Aquí encuentran a sus profesores también de la universidad, claro, donde en vez de estar, digamos, largas horas, largas jornadas de trabajo, lo que hacen más bien es disminuir eso, ¿no? En vez de estar, pues, largas horas de trabajo, decíamos, sucede que más bien van a llegar a tener, pues, menor cantidad de producción, menor cantidad de horas, pero lo que hace lo realiza bien, claro, ¿no? Le da un valor entonces. Ese es el dominio cognitivo en la adultez intermedia. Muy bien, entonces ella aparecería, ¿no? Por otro lado, en este campo es en donde en el ámbito psicosocial de la adultez intermedia, Eric Erikson nos menciona el siguiente conflicto: generatividad frente estancamiento. La generatividad ocurre más bien cuando se llega a guiar a las nuevas generaciones. Esa es la parte de la generatividad. Generatividad entonces es guiar a las nuevas generaciones. Y guiar a las nuevas generaciones significa saber, pues, aconsejar, desarrollar el sentido de responsabilidad y ese tipo de aspectos que se vuelve, pues, altamente valioso, ¿no? Entonces, Erickson corresponde a la preocupación del adulto intermedio por orientar a la generación futura, dejarles así un legado, lo cual se puede también reflejar en la crianza de los hijos o nietos e incluso en la guía o tutoría de otros. De no ser así, podría experimentarse el estancamiento o el sentido de inactividad o inutilidad. Entonces, la generatividad es cuando se guía a las nuevas generaciones, que es lo que hace papá y mamá con ustedes, cuando les suelen decir, entonces, hijo, aprovecha la oportunidad que te estamos dando para que puedas estudiar,
la única herencia que te puedo dejar son tus estudios, eh, ese tipo de consejos, ¿no? Claro, entonces, de tal manera que ellos se ponen en una forma, en una situación en la que relacionan también con su vida cotidiana, con su vida pasada y tratan de enmendar también los errores, tratan de que ustedes tampoco no pasen por las situaciones que ellos vivieron. Entonces tratan de utilizar sus atajos con ustedes para que pueda llegar a proyectarse una mejor forma de ver las cosas. Entonces, Erickson le da un fuerte valor hacia ello. Esa es la característica de Erickson. Entonces, Erickson que implica la generatividad, ¿no? Esa es la generatividad. Y se va a presentar estancamiento. ¿Cuándo habrá estancamiento? Estancamiento se va a llegar a producir cuando se sienten menos útiles. Y esto ocurre cuando los hijos perciben que los hijos los necesitan menos. Cuando se presenta la idea de que los hijos lo pueden estar necesitando menos. Esto estaría ocurriendo como por ejemplo cuando, cuando la joven va a ir a una entrevista de trabajo. Al momento de irse a una entrevista de trabajo, ella comenta que va a ser en el centro de Lima, por, no sé, el centro cívico. Y papá dice, uy, yo estuve hace tiempo por ahí trabajando. Claro, serían unos 5 años atrás. Y papá, mientras cuenta su experiencia, luego dice, un carro que te puede llevar directamente o te puede dejar directamente, creo que puede llegar a ser este. No termina de decirlo cuando la joven le dice, papá, no, yo voy a tomar simplemente un aplicativo. Coloco la dirección, rápidamente me deja ahí. Ah, ya, dice papá. Claro, no, yo solo decía. Ocurre que en este caso, eh, papá se va dando cuenta de que la hija lo necesita menos. Claro, ¿por qué? Porque sucede que más bien ella es más independiente ahora. Ella sabe cómo tomar sus propias decisiones y de qué manera llegar a solucionar también sus problemas. Entonces, eso es lo que está sucediendo también en este caso, ¿no? Esa es la parte de lo que propone Erickson con respecto hacia el estancamiento. Entonces, el adulto se va a llegar a sentir estancado cuando percibe que lo necesitan menos. Claro, y eso puede llegar a ser también, pues, desfavorable, sí, claro, ¿no? Perjudicial. Perjudicial más en el sentido de la relación, sobre todo, que se puede llegar a tener. Pero sí, de que lo están experimentando, sí, claro que lo están experimentando también, ¿no? Entonces, esa es la parte de la generatividad frente al estancamiento. Bien, generatividad dijimos frente a estancamiento. Y así llegamos ahora hacia la adultez tardía. En esta última etapa de la adultez tardía encontramos las siguientes características. En el dominio de naturaleza cognitiva, perdón, de naturaleza física primero, en el ámbito físico nos damos cuenta ahora de lo siguiente. Ah, pero bueno, una antesala de esto. Cuando se ha preguntado uno acerca de qué significa envejecer o qué es lo que entendemos por envejecer, se tienen versiones diferentes según las culturas. Para los occidentales, el envejecimiento es más bien un sinónimo de problemas cognitivos, de problemas de salud, y lo vinculan más hacia aspectos desfavorables. Y por eso es que los expertos consideran que eso es más de tipo cultural. Para los occidentales, aproximarse a la vejez o estarla cursando es indeseable. En nuestro medio se interpreta que vejez es una señal de problemas auditivos, olvidos continuos, incapacidad para aprender o aprender con lentitud, mucha lentitud. Y se percibe también en nuestro medio social
que llegar a la vejez implica más problemas que beneficios. En este caso, entonces, la idea de Occidente es así. Sin embargo, para otras culturas, como por ejemplo en Oriente, la vejez es una señal de estatus, sabiduría y de trascendencia. Se respeta mucho, en este caso, los años vividos. Para los orientales, llegar a la vejez implica haber llegado a desarrollar una sabiduría, conforme a lo que la vida también de la vida ha aprendido. Para los orientales, llegar a la vejez es poner en práctica también una filosofía de vida que orienta hacia la trascendencia espiritual. Entonces, de ser así, vamos a tener en cuenta de que qué significa envejecer, tanto para los occidentales como para los orientales, se tienen versiones diferentes, claro, ¿no? Por lo que se asume entonces que llegar a la vejez o asumir la vejez viene a ser una característica más de tipo cultural. Esa es la forma como se estaría dando, ¿no? Entonces, más de tipo cultural. A raíz de ello. Muy bien, con esas características sobre todo, ¿no? Por lo tanto, la vejez solo es un concepto entonces que se define culturalmente. Claro, si la persona tenía un estilo de vida saludable, se ha venido adaptando de manera progresiva a nivel físico y a nivel intelectual, además entonces pueden llegar a presentar un fuerte rendimiento, claro, ¿no? En otras áreas de la vida. Entonces no es sinónimo entonces de decrepitud, lentitud, entre otras, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a considerar? Eso dependerá mucho de la voluntad que tiene el sujeto y por otro lado también del estilo de vida que haya llevado. Si viene realizando actividad intelectual, eso favorece a que pueda llegar a mantenerse lúcida también la persona. Entonces, a eso es justamente a lo que estamos refiriéndonos, ¿no? La vejez solo es un concepto y que se llega a definir culturalmente, bien como un aspecto clave, ¿no? En este caso, en el desarrollo físico, que vamos a llegar a encontrarnos, disminuyen las capacidades motrices, así como también merman las capacidades sensoriales. Cuando hablamos acerca de las capacidades motrices, se refiere al movimiento, es decir, el andar se vuelve más lento. Y al momento de señalar de que merman las capacidades sensoriales, significa que va disminuyendo la capacidad de poder registrar, de poder llegar a recibir información del medio, ¿no? Entonces, es así como también merman, dijimos, las capacidades sensoriales. Eso vienen a ser la característica a nivel físico, ¿no? Capacidades motrices. Y merman, dijimos, las capacidades sensoriales. Entonces, este va a llegar a ser un valor altamente significativo, en el cual sobre todo lo que buscamos es un momento, ¿no? De adaptarse, de ver las cosas de manera distinta, pero obviamente también la parte sensorial va decayendo. Si bien es cierto entonces, la presbiopía fue la antesala a la disminución de las capacidades sensoriales, ya en la adultez tardía es donde se pronuncian más los problemas de salud. La osteoporosis y problemas de próstata suelen ser muy frecuentes también durante esta etapa. Lentitud al caminar, pero con tendencia a mantener ciertas funciones a partir del estilo de vida saludable. Claro, si bien es cierto, han llegado a mermar las funciones motrices, intelectuales, entre otras. Esto va a depender mucho también del estilo de vida que se tenga. El estilo de vida saludable va a llegar a ser también un motivo muy importante para el desencadenamiento o el desenvolvimiento de eh, la actividad, pues, ¿no? Motriz o física. Bien, eso viene a ser el desarrollo físico en la adultez tardía. Por otro lado, encontramos también el desarrollo cognitivo en la adultez tardía. Vámonos ahora hacia el desarrollo cognitivo. En cuanto al aspecto cognitivo, un aspecto importante también a tomar en cuenta es la propuesta de Robert Sternberg. Para Robert Sternberg, durante la adultez,
que se nos muestra a continuación, la adultez tardía, la adultez tardía, van a llegar a mostrarse también ciertas diferencias. Llega a tener un procesamiento de información mucho más lento. Para Robert Stenberg, algunas habilidades como, por ejemplo, la velocidad, cómo se procesa la información y el razonamiento abstracto, van declinando también con la vejez, pero algunos aspectos del pensamiento práctico e integrador tienden a mejorar con el paso de los años. Eso significa que el momento de llegar a aprender se vuelve más lento. Por eso habrán notado que cuando le enseñan a un abuelito a utilizar la computadora, a pesar de haberle explicado una vez, te vuelven a decir cómo se hacía. Entonces, si le enseñan a la abuelita cómo comentar una foto por, no sé, por Facebook, posteriormente, pues, la abuelita luego ya lo deja de, o no recuerda cómo tenía que hacerlo. Entonces, eso, por ejemplo, también se daría, ¿no? Claro, entonces, pensamiento práctico, integrador, va mejorando, pero la velocidad de procesamiento va llegando a ser más lento, más lento, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Aunque los cambios en las habilidades de procesamiento también reflejan el deterioro neurológico, estas pueden evitarse y sobre todo también pueden llegar a prevenirse. La prevención, esto viene de la mano también con actividades intelectuales. Es por eso que durante la adultez tardía habrán visto que se llega a estimular a través de la lectura, a través de la práctica, a través del tocar algún instrumento musical, resolver crucigramas, eh, también tener encuentros con juegos de mesa, porque eso permite sobre todo también llegar a activar su intelecto, activar su función cognitiva. Eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Claro, el pupiletra, tejer, claro, sí, también puede llegar a favorecer ello, ¿no? Claro. Entonces por eso es que suelen hacer actividades, ¿no? Y esto es lo que se estimula también hasta cierto aspecto, pues sus condiciones. Como por ejemplo, tal vez ustedes hayan llegado a escuchar acerca de el CAN, que es el Centro del Adulto Mayor. Y en el centro, en los centros de adulto mayor, que suele llegar a presentarse, pues, ¿no? A nivel regional, eh, llegan a hacer actividades para con los del el adulto mayor, ¿no? O en este caso, los que estarían en la adultez tardía. Entonces, llegan a realizar actividades. Esas actividades van a estar reflejadas, relacionadas, entonces, con poder realizar cosas nuevas, el poder llegar a construir, armar, tejer, reparar. O sea, les enseñan también a los abuelitos para que estos mismos se puedan llegar a sentir también útiles. Muy bien, entonces eso, por ejemplo, se daría acá, ¿no? La inteligencia y las habilidades de procesamiento, ¿no? Y habilidades de procesamiento. Por lado, por otro lado, en esta etapa, el pensamiento disminuye también su rapidez, pero el adulto tardío, compensa también ello con el buen uso de la experiencia. Claro, ¿no? Disminuye la rapidez, como ya sabemos, de procesamiento, pero lo puede compensar con la experiencia. ¿Qué significa? Que la experiencia que le he enseñado, ahora él utilizaría lo que se llama la inteligencia cristalizada, que ustedes lo recuerdan que es de Raymond Cattell. En la inteligencia cristalizada, la persona actúa de esta manera. Claro, ¿no? Compensa entonces ello con la experiencia, dijimos. El uso eficaz de la experiencia se denomina inteligencia cristalizada, la misma que se consolida durante esta etapa. La inteligencia cristalizada es el hecho de llegar a ser capaz de poder llegar a, en la inteligencia cristalizada decíamos,
es la capacidad para poder llegar a utilizar lo que uno ha aprendido a lo largo de la vida para solucionar nuevas situaciones, problemas. Esa es la inteligencia cristalizada. Entonces es la misma que se consolida también en esta etapa, pero por supuesto. Entonces, en ese sentido, hablar acerca de una inteligencia cristalizada es apelar a la experiencia. Una abuelita es aquella que le recomienda a mamá primeriza, a su hija, que es mamá primeriza, cómo atender a su bebé. Claro, ya después de 8 hijos que ha tenido la abuela, entonces pues ya sabe cómo manejar, tómate tal cosa, dale al bebito tal remedio, a lo mejor casero, porque bueno, la abuela pues no ya ha llegado a criar a tantos hijos que finalmente también ya sabe cómo desempeñarse mucho mejor en ese campo. Entonces, ella que está utilizando su inteligencia cristalizada, pues lo que ha llegado a aprender a lo largo de la vida, ahora le permite también tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Trascendentales. Así, las personas en esta etapa suelen hacer uso de su experiencia acumulada en su contexto para poder solucionar problemas. Claro, ¿no? Entonces se va volviendo más adaptativa. De eso se trata este tipo de inteligencia. Se presenta además paulatinamente la disminución de la memoria de corto plazo. Por ello, olvida lo último realizado. Al momento en que llega a darse también de la mano un deterioro de naturaleza cognitiva, es la que da pie a las demencias. Es entonces la que da pie a las demencias. Y bien, entonces esto es lo que vamos a encontrar acá, ¿no? Se presenta entonces así, paulatinamente, en la disminución de la memoria de corto plazo. Entonces es por esa razón que los abuelitos en algún momento luego no recuerdan dónde dejaron sus anteojos. No recuerdan, dijimos, dónde dejaron entonces así sus anteojos. No recuerdan dónde dejaron las llaves, ¿no? A pesar que hace poco nomás lo han tenido en las manos. Claro, porque va mermando la memoria de corto plazo. Porque llega a mermar así la memoria de corto plazo. ¿Ya? Bien, entonces de esta manera ahí donde va a presentarse, pero lo que hace que disminuya o se pueda prevenir el deterioro de la memoria es a través de la actividad pues intelectual, como ya dijimos. Mientras se pueda mantener activo, mientras esté leyendo, armando, construyendo, entonces su mente está activa como para poder dar solución a situaciones diversas. Entonces, eso es lo que se va a ver expresado en este caso. ¿Ya? Por otro lado, hay un modelo que lo llega a presentar también a nivel cognitivo, un personaje llamado Paul Balz. Para Balz nos refiere acerca de la mecánica de la inteligencia. Él dice que corresponde a las habilidades, pero que tienen una base biológica para poder procesar información y resolver problemas independientemente del contenido. Y esta comienza a mermar con la edad. Entonces, el cálculo, por ejemplo, es parte de la mecánica de la inteligencia, lo cual va decayendo con los años. Claro, ¿no? La que tiene que ver entonces con una base biológica para procesar información y resolver así problemas, ¿no? Entonces, la mecánica de la inteligencia va a tener esa característica. La mecánica de la inteligencia. Sin embargo, así como hay una parte que va decayendo con los años, hay otro que va mejorando con la experiencia, dijimos, y eso se llama pragmática de la inteligencia. Corresponde al pensamiento práctico, la aplicación de conocimientos y habilidades acumuladas, la experiencia especializada y la sabiduría. Eh, Esta se incrementa también, por cierto, con la edad. Entonces, ¿qué significa? Que va mejorando obviamente con los años. Claro, esa es la pragmática de la inteligencia. Es análogo a lo que Cattell le llamaba inteligencia cristalizada. Paul Balz lo llamaría pragmática de la inteligencia, en la cual el sujeto va a llegar a utilizar lo que ha aprendido
para solucionar y adaptarse hacia nuevas situaciones, problemas. Muy bien, por esa razón entonces, ¿no? Y en el ámbito de naturaleza psicosocial, se van a ir presentando también otros cambios, como por ejemplo ahora en este caso. Al momento de referirnos, al momento de referirnos hacia el desarrollo psicosocial en la adultez tardía, durante esta etapa aparecen cambios también a nivel afectivo, a nivel relacional, nos referimos a nivel social. Y aquí es en donde la jubilación evidencia más bien la necesidad de buscar opciones para el uso del tiempo libre. Ante la jubilación y ya no hay premura de tener que levantarse temprano para ir a trabajar, hacer esto o hacer aquello. Eh, Buscan ocupar su tiempo libre. Los abuelitos acá buscan sentirse también útiles. En muchos casos apoyan a los hijos, como por ejemplo cuando la abuelita o el abuelito a, eh, llega por ejemplo ayudar a los hijos a recoger a los más pequeños del kinder. Lo llevan a casa, los atienden, ya eso vendría a ser. Donde la jubilación entonces evidencia la necesidad de buscar opciones para el uso del tiempo libre. Ahí nos referimos entonces hacia el uso del tiempo libre. Entonces busca sentirse también útil. Afronta las pérdidas personales, como por ejemplo en este caso, pérdidas personales como el fallecimiento del cónyuge. Afronta las pérdidas personales y la inminente proximidad ante la muerte. Durante esta etapa, los abuelitos tienden a pensar más en la muerte en sí. Es más, es parte de ello donde aparecen tres principales miedos. Miedo a la enfermedad, miedo a estar solos y miedo a la muerte. Este último es aquello de lo cual viene con cierta frecuencia también a su mente, ¿no? Claro, y es por eso que buscan ahora llevar una vida más tranquila, una vida evitando los problemas, sobre todo. ¿Por qué? Porque ya estas personas buscan sobre todo un estado de quietud, de tranquilidad, de equilibrio, para consigo mismos, obviamente. Entonces, eso es lo que se da también en ese sentido, ¿no? Y además de haber una visión retrospectiva. Hablar acerca de una visión retrospectiva se refiere hacia mirar hacia el pasado. La visión retrospectiva tiene que ver con mirar hacia el pasado y valorar los años que ya transcurrieron. Como por ejemplo, la abuelita que tiende a contar sobre la misma historia más de una vez. Si han tenido la oportunidad de conversar con un abuelito, suelen a veces decirle lo mismo varias veces. Entonces, eso se puede llegar a dar, ¿no? Cuenta, conversa y le cuenta la misma historia, ¿no? Y ustedes ya se la saben hasta de memoria. Claro, entonces, pero para ellas es algo nuevo, sobre todo, ¿no? Esa es la visión retrospectiva, ¿no? Entonces, aquí donde aparece también la añoranza de años, o claro, ¿no? De momento, de haber compartido, y que esto se llega a dar así, ¿no? Entonces, una visión retrospectiva tiene esa característica. En una visión retrospectiva. ¿Qué surge aquí? Surge el nido vacío. Surge el nido vacío. ¿Esto qué significa? Es el sentimiento de soledad ante la ausencia de los hijos. Sentimiento de soledad ante la ausencia de los hijos. Esto sobre todo se ha llegado a pronunciar de una manera mucho más exhaustiva, exacerbada en épocas más antiguas, donde antes era muy tajante el hecho de que si el hijo ya convivía, salía de casa, llegaba a casarse, salía de casa. Más bien hoy por hoy no es tanto así, ¿no? A veces más bien los hijos más bien no se quieren ir ahora, claro, ¿no? Y porque está muy cómodo, ¿no? Entonces en el nido vacío es eso, ¿no? Es el sentimiento de soledad ante la ausencia de los hijos.
claro, ¿no? Pero entonces eso era antes mucho más marcado. Cuando se llegaba a tener hijos ya o se convivía, ya estaba sobreentendido que en algún momento pues tenía que salir de casa. Claro, ¿no? Ese es el nido vacío. Ujú. Muy bien. Por otro lado, por otro lado, en el desarrollo psicosocial en la adultez tardía, nos encontramos ahora con la integridad frente a la desesperación. Estamos hablando de la integridad, dijimos, frente a la desesperación. En la integridad frente a la desesperación, sucede que aquí la integridad se le llama a la forma como se organiza y se le da un sentido a todo lo que se ha vivido hasta el momento. Esa es la integridad. Los adultos mayores evalúan ahora toda su vida. Claro, ¿no? Evalúan toda su vida. Y es ahí donde valorarán aquello que ha experimentado y finalmente va a considerar si en verdad valió la pena o valió todo lo que ha hecho. El haber tenido una familia, el haber tenido hijos, el haber tenido una esposa, haberse casado una vez, haberse divorciado dos veces, haber criado hijastros. Todo eso entonces también no forma parte de su evaluación y la persona llega a considerar si valió o no todo eso. Entonces algunos concluirán de que a pesar de lo bueno y lo malo, su vida ha valido la pena. Su balance será positivo y ellos también experimentarán integridad. Entonces, en este caso es donde se evalúa ello. Claro, ¿no? Entonces, valió el haber tenido una familia, el haber pasado por esto, haber cultivado una amistad de años. Entonces, ¿valió todo eso realmente? Y eso es justamente lo que se va a llegar a dar, ¿no? Una valoración del sujeto, del individuo. Y eso es justamente lo que se va a llegar a ir planteando, ¿no? Pues la integridad frente a la desesperación. Y es aquí donde vemos también esta característica, ¿no? Son las etapas en donde el abuelito ahora le da valor, el compartir con los nietos, el llegar a valorar también a la pareja, al cónyuge. Claro, ¿no? Ya con el paso de los años, ya las cosas van cambiando también, por cierto. Y al final se dan cuenta de que continúan su historia como empezaron, solo ellos dos. Cuando los hijos ya comienzan a tomar sus propias decisiones, se alejan a lo mejor y se dan cuenta de que el valor está de lo que construyeron juntos en su historia. Entonces, eso es justamente el sentido de la vida, a lo que Erickson le llama la integridad. Y no darse a ello implicaría más bien este valor, ¿no? La desesperación. Si no fuera así y el balance se tornara negativo, la imposibilidad de cambiar el pasado haría sentir la desesperación, ¿no? ¿Qué significa el hecho del sentimiento de frustración de no poder regresar hacia el pasado o revertir algunas cosas vividas? Entonces, eso es lo que se le llamaría la desesperación, lo cual conlleva a la persona también a experimentar tristeza, melancolía, estados depresivos también incluso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, a eso es justamente lo que se estaría presentando. Entonces, sí, pues, ¿no? Características importantes. Por eso que al final de la vida el abuelito ya quiere quedar tranquilo, no quiere llegar a tener mayores problemas, quiere llevar una vida más tranquila, ¿no? Claro, y sobre todo, pues, con la cual se le pueda llegar a dar esto, ¿no? Un sentido real de las cosas. Entonces, ese es el valor principal que se estaría mostrando en este caso. Muy bien, como un aspecto clave sobre todo, ¿no? Claro, así es. Como el diario de una pasión, dice, ¿no? Los de viejitos mueren juntos. Ahí está, muy bien. Está el diario de una pasión, me suena eso. El diario de una pasión, creo que también la he visto, me parece, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿qué hace su esposa? Ya, 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 correcto. Entonces, sí, pues, ¿no? Entonces, eso se da. Creo que eso también es, hay un anime, me parece, un dibujito donde aparece un gordito, creo, y llega a, a salir con un señor, un abuelito también, ¿no? Va de campamento, creo, algo así, viajan.
Una casa voladora también hay, creo, por ahí, ¿no? Algo así creo que es, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, a ese sub, ahí está, por ejemplo, ¿no? El mismo día. Muy bien. El mismo día es más triste. Ah, ya, correcto, muy bien. Una aventura de altura. Ah, ya, ya. Esto, chicos, todos se la saben. Ah, ese es otro. Ese es otro. Ah, ya, una aventura de altura. Listo, muy bien. Entonces, ahí está. ¿Qué es? Bien, entonces, esta es la parte de la integridad, entonces, y la desesperación, ¿ya, muchachos? Para poder, obviamente, valorar también esas características, ¿ya? Listo, muy bien, excelente, jovencito. Entonces, esta es la parte de psico, en la cual acá también igual les comparto la parte de sus alternativas. Y vamos por otro lado, sí, porque el tema ha sido un poquito amplio, pero bueno, fue necesario tener que tomar en cuenta esto. La parte de bases, perdón, la parte del desarrollo humano, hay un tema un poquito amplio, pero bueno, será necesario tener que abordarlo todo, ya que a veces este tema se parte, ¿no? en tres clases, ¿no? Pero tenemos que avanzarlo lo más rápido posible también para poder abordar todo lo planificado también para ustedes. Bueno, chicos, y finalmente vamos a encontrarnos a continuación con, con los movimientos en filosofía, a los movimientos artísticos contemporáneos, ¿no? Donde principalmente se le va a dar también un valor muy importante hacia la forma como se plantea y cómo se desarrolla los modelos artísticos. Y esta parte de la reflexión que estaremos viendo parte primero del llamado impresionismo. Cuando se refiere acerca de la producción artística, recordemos que el toque filosófico es el fundamento de lo bello. Entonces, ¿en qué se basa lo bello? Para el impresionismo, podemos llegar a encontrarnos con lo siguiente. El impresionismo nace en Francia en 1872 y los pintores se dedicaron a estudiar más bien la luz, le dieron un fuerte valor al brillo, a la luz y a los mecanismos de la percepción óptica del color, buscando plasmar de la forma más fielmente posible en la naturaleza. Es decir, los impresionistas se centraron más en la producción de paisajes, se centraron en la producción de paisaje, por eso es más paisajista, porque se centraron en reflejar lo más fielmente posible la naturaleza. Ah, y es por eso que vemos aquí, por ejemplo, la impresión del sol naciente de Claude Monet. Esto los obligó a pintar también al aire libre y también a trabajar rápidamente, ¿no? Es aquí donde la práctica del impresionismo lleva a los artistas a tener que ir viajando continuamente, yendo de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, para poder ir reflejando también parte de estas características. Entonces, esto los obligó así a pintar al aire libre y a trabajar rápidamente. Los impresionistas no representaban grandes temas históricos, religiosos o mitológicos, como llegaba a darse antiguamente, pues, ¿no? En la Edad Media, en la época del Renacimiento, como ya habíamos visto en Historia del Arte, sino que los temas vienen a ser ahora cotidianos, vienen a ser más urbanos o de la vida burguesa o, propiamente dicho, el paisajismo, lo que puede caracterizar también esta producción artística, lo de Paul Cézanne, ¿no? Entonces, los impresionistas no representaban grandes temas históricos, sino temas cotidianos como el paisaje urbano y la vida burguesa, que les permitieran explorar la luz y el movimiento. El impresionismo entonces va a llegar a tener un fuerte valor a partir de estas condiciones que se estarían dando, ¿no? Claro. Y por lo tanto, entonces, darle un sentido hacia esta característica, el impresionismo. En el caso del modernismo, por otro lado, esa es una corriente que también le da un fuerte valor ahora al impulso, sobre todo de los detalles. El modernismo se centra en los detalles. Se denomina modernismo a una amplia corriente artística y literaria que buscaba la renovación creativa hacia finales del siglo XIX y principio del siglo XX.
sienten una especial predilección por la línea y sus valores expresivos, a lo que añaden cierta tendencia también así a la abstracción. El modernismo, por otro lado, va a predominar también la inspiración en la naturaleza, nuevamente, a la vez que se incorporan también novedades derivadas de la revolución industrial. Estamos hablando, pues, en este caso de usar ciertos metales o tal vez algunos artilugios, como por ejemplo el empleo del acero, el cristal. Y esto es lo que suele llegar a caracterizar también, ¿no? La joyería. Entonces, el uso de este tipo de artilugios embellece mucho más la obra y es lo que señalará así el modernismo, ¿no? Entonces, por esta razón, el pájaro azul de Gustav Klimt viene a caracterizarse por los colores también bastante vistosos, llamativos, pero sobre todo por el empleo, el uso de este tipo de artilugios. El estilo modernista fue sobre todo también de tipo decorativo, o sea, se centraron bastante en poder generar el impacto visual, decorativo, y sus manifestaciones, por otro lado, más características, tuvieron lugar en el campo de las artes, como el caso de la cerámica, o sea, que emplearon también la cerámica, el vidrio, la joyería, el grabado, entre otros. Además también de la arquitectura, como esta producción muy importante, la Casa Bartoló de Antoni Gaudí, conocido como el arquitecto de Dios. Antoni Gaudí le da un fuerte valor también hacia las líneas curvas y sobre todo también ligado hacia generar un impacto a nivel visual, empleando para eso artilugios entonces, ¿no? Brillos, joyería, lo cual pueda llegar a impresionar también la vista, ¿no? Entonces, esa es la característica. Entonces, el modernismo tiene un fuerte valor también por las abstracciones, las líneas expresivas que también van a ir reflejando al individuo. Bien, eso es en cuanto al modernismo. En relación al cubismo, aquí nos encontramos con otra corriente. Se destaca por la superficie plana y bidimensional del lienzo y propone una forma de perspectiva que se basa en la multiplicidad de los puntos de vista. Aquí tiene una primera etapa llamada cubismo analítico. En el cubismo analítico se refiere el poder llegar a descomponer lo que está conformando la obra en las partes constitutivas propiamente dichas. Entonces tiene una primera etapa llamada cubismo analítico, donde los artistas buscaban la descomposición de las formas tridimensionales en elementos geométricos. Y una segunda etapa llamada cubismo sintético, que se desarrollará experiencias como por ejemplo en el caso del collage. Entonces, el cubismo consiste en utilizar figuras geométricas tridimensionales también, en donde se puede haber expresado a partir de obras, como por ejemplo en este caso, ¿no? Claro. Entonces, la fábrica de Pablo Picasso, por ejemplo, ¿no? Podemos ver allí, sobre todo, que se valora también lo que es la profundidad. O sea, aparte de la imagen tridimensional, también se valora lo que es la profundidad. Las sombras son elementos también importantes que caracterizan al cubismo. Bien. De esta manera, entonces, este estilo propuso una abundante producción de líneas rectas y curvas. Claro, no, porque está basándose, obviamente, entonces, en las figuras geométricas, pues, ¿no? Claro. Entonces, el cubismo tiene sobre todo ese peculiar valor, ¿no? La forma, entonces, cómo surge, cómo aparece, se estaría dando a partir de la forma que tiene, ¿no? Por ese lado, se le conocería entonces como el cubismo. ¿Sí? Así se daría entonces, acá tenemos como otros representantes a Pablo Picasso, George Braque, por ejemplo, ¿no? Robert Delaunay. Entonces son expresiones también acerca del cubismo, ¿no? Representaciones geométricas sobre todo, y sobre todo también la percepción de profundidad, ¿no? Ese es el detalle que se verá aquí cuando nos referimos acerca del cubismo.
¿ya? Muy bien, eso aparecería, ¿no? Bueno, Dalí puede aparecer en otros campos, ¿ah? Pero más se le ha visto en el llamado surrealismo, claro. En el caso del expresionismo, por otro lado, encontramos ahora que este movimiento surge en Alemania en 1912 y este expresionismo tiene un valor más bien ahora por la experiencia subjetiva del protagonista de la historia. Entonces surge como una reacción frente al impresionismo, que se basa más en una descripción objetiva, el plasmar lo más fielmente posible la naturaleza, y esta corriente se entiende como una deformación de la realidad. ¿En qué sentido? En que es más como una manifestación exagerada de las experiencias subjetivas como la angustia, claro, ¿no? Entonces, en este caso, una forma de plasmar la naturaleza y el ser humano de forma subjetiva, dándole prioridad a la expresión de y a los sentimientos frente a la realidad. Una de las obras más conocidas corresponde a El grito de Edvard Munch, por ejemplo, ¿no? En este caso, entonces, la característica principal va a llegar a ser, va a tomarse en cuenta en base a la expresión subjetiva de la angustia, un concepto muy importante. Se cobra importancia así el mundo de los sueños, también, al igual que en el caso del surrealismo. Solo importa representar el sentimiento y no la realidad. Lo que importa sobre todo es la experiencia subjetiva del protagonista. El pesimismo y el caos son también el tema principal en las obras. El pesimismo, el asunto basado en el que no hay un escape, las cosas malas, hostiles que nos tocan vivir, es aquello de lo cual no podemos escapar, sino más bien tener que afrontarlas. Claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, el pesimismo y el caos también, ¿no? Una condición más lúgubre, nefasta probablemente, un escenario más sombrío, es lo que caracteriza también al expresionismo. Claro, ¿no? Los colores son otro de los detalles muy importantes a considerar, ¿no? Los colores fuertes, el naranja, el rojo carmesí, entre otros, vienen a ser también, ¿no? Una expresión muy importante, muy interesante. Entonces, el expresionismo también tiene ese valor a partir de ello, ¿ya? Muy bien, chicos. En este caso, representantes, también tenemos a Francisco de Goya, ¿no? Claro. ¿Listo? A ver, claro, claro, muy bien, no hay problema. A ver, en este caso, a ver, esta es la imagen de el respecto al cubismo. Es completa, ¿no? ¿Listo? Ya, esa vendría a ser entonces la parte del cubismo para lo que nos preguntaba Cristina, ¿no? Ya, listo, excelente. Esta es la parte entonces del expresionismo. Bien, y a continuación, vámonos ahora con el llamado surrealismo. Este surge más bien en París. Se trata también en ir más allá de la realidad visible, asegurando la superioridad del subconsciente. El subconsciente está relacionado más bien con los sueños, claro, ¿no? Mientras que el inconsciente tiene que ver con una parte mucho más profunda de la mente, en donde se encuentran los recuerdos, los miedos y los deseos reprimidos. En este caso, se trata de más allá de la realidad, del subconsciente, y donde se daba importancia también a los sueños y la actividad artística, ¿no? Claro, esas imágenes, por ejemplo, refieren al surrealismo que creía en la existencia de una realidad de otra realidad, perdón, y en el pensamiento libre. El surrealismo va en contra de lo riguroso, de lo lógico, de lo racional, va en contra de todo ello, ¿no? Claro, por eso dice el mundo absurdo, plasmó un mundo absurdo, los sueños, ilógico, los sueños, donde la razón no puede dominar al subconsciente. Posteriormente buscó inspiración en el inconsciente, la imaginación y el estudio de las teorías de Freud. Ahí donde encontramos como principal exponente a Salvador Dalí. Claro, ¿no? Entonces buscó una inspiración en ello. ¿Por qué?
porque la idea que tenía era que el arte era una forma también de expresión de lo más reprimido que uno tiene. A través del arte se puede llegar incluso entonces también a canalizar las expresiones subjetivas, la angustia, el miedo, la desesperanza. Se puede ver reflejado a través de una producción artística. Eso se puede ver reflejado entonces en cuanto a una producción artística. Claro, ¿no? Y eso se daría así respecto hacia el llamado surrealismo, ¿no? Claro. Y en este caso, recordemos que a través del arte es donde se puede representar incluso de manera interpretativa los miedos y los deseos reprimidos. Claro, en este caso, si hablamos acerca de el tiempo, la memoria, representaciones exageradas, son como nosotros las plasmamos en nuestra mente en sí, ¿no? Ahí aparecería también André Breton, otro personaje muy conocido, y Pablo Picasso también se lo ubica dentro del llamado surrealismo, ¿no? Claro, aparte del cubismo, ¿no? Y entre otros aspectos, finalmente tenemos al arte pop. El arte pop es un movimiento artístico que surge en el Reino Unido y en Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y en los bienes de consumo. Se centra el arte pop en la popularidad, por eso el nombre de pop, y sobre todo en íconos populares, tales como asuntos publicitarios, los comic books, por ejemplo, ¿no? Objetos culturales, mundanos y el mundo del cine. Entonces, estos personajes bastante conocidos tienen como personaje principal a Andy Warhol. El arte pop, como la música pop, presenta también una forma de ver y de tratar el arte, pero de manera más global y social. No para pocos, ¿no? O sea, de tipo elitista, sino más bien para todos en sí, a nivel popular, poniendo entonces énfasis así hacia los símbolos populares, como en este caso incluso al momento de elaborar las historietas. Entonces, esto va a llegar a ser una forma de expresión, ya que se creía que a través del arte pop, entonces se podría generar un impacto en las masas. Entonces, el arte pop es una manera de poder conectarse con las masas, sí, lo cual puede llegar a ser persuasivo. Entonces, el arte pop también es más de tipo psicologista, porque a través de este tipo de arte se desarrolla la aceptación de lo popular, los íconos populares, lo cual le favorece, obviamente, también hacia el impacto que se pueda llegar a ejercer a nivel social. ¿Bien? Entonces, el arte pop también tiene esa característica, ¿no? En la cual se va a llegar a ver reflejado de esta manera. ¿Ya, muchachos? Muy bien, jovencitos. Y bien, hasta ahí entonces, chicos, vamos a ir llegando el día de hoy. Ha sido un gusto también haber compartido justamente con todos ustedes, muchachos, pero ya llegamos al final también, nos ha ganado la hora. Y ya nos estaríamos viendo entonces para nuestra próxima semanita también, ¿no? Revisando ya algunos otros asuntos, obviamente, y siguiendo con nuestros temas y el temario programado. Ya, listo, muchachos, entonces nos vemos, cuídense mucho, un fuerte abrazo y que sigan teniendo una muy bonita semana, aprovechando también todo aquello que se les brinda. Listo, nos vemos, jovencitos, que les vaya muy bien a todos. Chau, chau, chau.